Tabasco vivió momentos de pánico durante la noche de este jueves, al presentarse un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter. De acuerdo con las autoridades, hasta el momento van 33 personas muertas, 23 en Oaxaca, 7 en Chiapas, 3 en Tabasco, de los cuales 2 son menores de edad. Hasta el momento, las autoridades se mantienen en alerta ante cualquier eventualidad. Hoy vamos a hablar de protección civil, lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos para cuidarnos y cómo reaccionar ante situaciones de emergencia. Esto es Punto y Coma, bienvenidos. Un sismo de magnitud 8.2 grados en la escala de Richter provocó minutos de pánico entre la población mexicana. El epicentro se registró a 123 kilómetros al suroeste de la ciudad de Pijiquiapán, en Chiapas, y se percibió en la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. De inmediato, el gobierno federal activó los protocolos de protección civil para revisar las afectaciones tras este sismo, considerado el más fuerte en 100 años e incluso de mayor intensidad que el registrado en 1985, que dejó decenas de muertos. Los estados más afectados fueron Chiapas y Oaxaca. En este último, en Juchitán, se colapsó parte del palacio y el mercado municipal, mientras que en el municipio de Matías Romero, al menos 300 casas resultaron dañadas. Además, Oaxaca fue la entidad que más decesos registró tras el sismo. La alerta de tsunami se activó en los estados de Chiapas y Oaxaca, así como en las costas de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador, donde también se percibió movimiento telúrico. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en la capital se presentaron daños menores, sobre todo en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco, donde hubo caída de bardas, así como presencia de grietas en viviendas y edificios. Además, se tuvo reporte de una persona lesionada en la Calzada del Hueso que presentó una fractura de tobillo. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que las clases se suspendieron en 11 estados de la República para revisar la infraestructura de los centros educativos y garantizar la seguridad de los estudiantes. Durante el sismo, se apreciaron unas luces en el cielo que provocaron suspenso y pánico en la población. Pero, ¿qué eran las luces que se vieron durante el sismo? En 2001, Freeman Freud, un científico de la NASA, descubrió que este fenómeno es producto de la carga electromagnética que generan las rocas al colapsarse durante un sismo. Pues bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros. Qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre este sismo, el de anoche, de 8.2 grados, que afectó a algunos estados del país y que nos generó un pánico, un terror, sobre todo a los que vivimos en la Ciudad de México, en las colonias Centro, en la Roma, por ejemplo. Hubo en la noche pues un poco de psicosis, no había luz, entonces eso afortunadamente no pasó a mayores, pero hoy vamos a platicar de estas medidas. Los mexicanos estamos preparados para enfrentar este tipo de fenómenos y para contestar todas nuestras dudas, qué hacer, qué no hacer, cómo alertarnos, porque estos son fenómenos naturales. Pues vamos a estar platicando con el director de Protección Civil de Iztapalapa, Luis Eduardo Pérez Ortiz, pero déjenme decirles que él fue el primer director de análisis y gestión de desastres del CENAPRED. Bienvenido, Luis Eduardo. Hola, muy buenas tardes. Y pues con nosotros también en la mesa, Claudia Mollinero. Fabi, ¿cómo estás? Y Paulina Silva, ¿cómo estás? Qué gusto, muy buenas tardes. Pues ya, Igualmente. Aquí listísimos para la información. Y pues vamos a empezar, Luis Eduardo. Yo creo que es importante explicar, porque la gran pregunta ahorita de muchos es ¿por qué este temblor, si fue de mayor magnitud que el del 85 o de otros, no, del 50 y tantos, no hubo tantas afectaciones? Explícanos, porque hay muchas versiones, no somos expertos en el tema y empezamos a decir, no, es que este no fue trepidatorio, no, es que el otro sí, este es oscilatorio, pero realmente no sabemos. Bueno, en realidad hay por lo menos dos factores muy importantes. El primero es, efectivamente, fue un sismo muy intenso, un sismo con una magnitud muy grande, que equivale casi a 200 veces el sismo de 1985 en energía liberada. ¿900 veces? 200 veces. 200. Aproximadamente okay. 200 veces la energía que se liberó en 1985. Pero de todos modos es muchísimo. Es muchísima. Sin embargo, ocurrió a una distancia mucho mayor
casi 3 veces la distancia de 1985. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando se libera la energía de un sismo, empieza a dispersarse y con la distancia nos va tocando menos energía. Claro. Y eso fue uno de los factores. El segundo factor, que yo creo que es muy valioso, es que sí hemos avanzado en medidas de prevención. Algunas de ellas tienen que ver con los reglamentos de construcción, que son más estrictos a partir de 1985. En 87 salió una norma de emergencia y a partir de ese momento ha mejorado la calidad de las construcciones. Otro factor que tiene que ver con esta prevención que ha ocurrido es el sistema de alerta sísmica. Este sistema nos permite, en este caso casi 80 segundos antes de que empezara a sentirse en la Ciudad de México, nosotros fuimos avisados. Y eso nos permite estar prevenidos, tomar medidas como evacuar, como colocarnos en ciertos lugares. A nosotros que somos servidores públicos de protección civil, nos permite iniciar los protocolos aún antes de que comience a sentirse el terremoto. Luis, a mí me gustaría nos explicaras con palabras de experto dos cosas. Una, ¿cuál es la diferencia entre trepidatorio y oscilatorio? Porque ya lo decías, el del 85 tuvo las dos cosas. Fue trepidatorio, fue oscilatorio y este únicamente fue oscilatorio. Y muchos sacamos algunas definiciones, pero creo que no tenemos a ciencia cierta bien definido el término de trepidatorio, asimismo el término oscilatorio. Esa es una. Y dos, vimos unas imágenes al inicio del programa, unas luces. La gente se apanicó ante estas luces. Muchos pensaban que era cuestiones, ¿cómo se llama?, de la CFE, pero nada que ver. Esto viene desde el cielo. Y también me gustaría que nos explicaras más al respecto, porque muchos estamos como en ascuas. No sabemos por qué se presentaron ese tipo de luces. Ok, bueno, en el primer punto. En realidad, todos los terremotos tienen movimientos oscilatorios y trepidatorios en diferentes componentes. Mientras más cerca nos encontramos del epicentro, la componente vertical habitualmente es mayor, es decir, se siente más el movimiento vertical. Es difícil, tiene que ser gente muy sensible, eso lo detectan los aparatos. Más bien es percepción, cómo lo percibimos nosotros. Y conforme se va alejando el sismo o nuestra posición del epicentro, que es donde ocurre el terremoto, pues esta componente vertical se atenúa y nos llega un poco más la horizontal. Incluso el tipo de ondas, las ondas chiquitas se van quedando en el camino y las ondas grandes viajan más lejos. Y eso hace que la forma en la que lo percibimos, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, es distinta. En realidad, siempre están todas las componentes trepidatoria y oscilatoria, es decir, en los sentidos horizontales y en el sentido vertical. Oye, antes de que pases a las luces para terminar con estos, digamos, movimientos, sí. De hecho, un poquito explicar a nuestro auditorio, Luis, la parte de incluso dónde es el epicentro. Por ejemplo, en el caso del 85, cuando lo que se contactó fue aquella llamada placa de Cocos, era un tipo de terreno distinto al que en esta ocasión ocurre en Tonalá, Chiapas. Es decir, también por eso tenía que ver la magnitud. En el otro creo que era choque placa con placa, tierra con tierra, por decir algo, y en este es menos severo. Bueno, a ver, hay diferentes tipos de sismos, pero platiquemos cómo es que ocurre un sismo. Okay. Nuestro planeta está compuesto de varias capas. Una sólida en el centro, hay mucho calor, otra que es, diré, semifluida, es decir, hay movimientos en esa capa que le llamamos el manto, y hay una costra. Nosotros vivimos flotando sobre esa costra, como si fuera un huevo, estamos en el cascarón. Pero como hay movimientos, este cascarón se viene moviendo y se rompe. Y cada pedazo del cascarón le llamamos placa tectónica. Esas placas en ocasiones pasan una junto a otra, otras veces chocan de frente, y al ir chocando se quedan atoradas, es decir, no se alcanzan a mover y empiezan a empujar una contra otra, y como si fueran dos enormes resortes, empiezan a guardar energía elástica. Esta energía elástica va acumulándose día con día, hasta que llega un momento en el que la roca ya no resiste, se rompe y entonces se libera toda esa energía elástica. Así es como ocurre un terremoto. Por otro lado, hay dos tipos principales de movimientos entre placas, cuando están una de frente contra otra y cuando una está pasando junto a otra. ¿Qué diferencia tiene? Que cuando están una contra otra, se están empujando hacia abajo. Cuando se rompe la corteza terrestre completa, cientos de kilómetros de placa rebotan para arriba.
Si esto ocurre en el mar, se produce un tsunami. Entonces es como un trampolín que se está empujando para abajo y de repente cuando se libera rebota literalmente el fondo oceánico metros, 9 metros hemos encontrado en Anchorage, Alaska, que ocurre un terremoto, 9 metros se movió para arriba la placa completa en esa zona. Así es como se producen los tsunamis. En este caso, todavía no queda muy claro cuál es el mecanismo, porque ahí hay todavía muchas dudas de cómo se producen los terremotos en esta zona en particular. El hecho es que pues, no se presentaron efectos de marea o de marejada importante. Justo esto, Luis. Es decir, ayer había una alerta de tsunami en las costas de Guerrero, de Oaxaca, Chiapas también. Es decir, si hubiera pasado un tsunami, ¿ya hubiera sucedido o todavía puede suceder? No, eso ya ocurre minutos después. Okay. Depende de la distancia. Si estamos cerca, 20, 30 minutos empezamos a sentir los efectos y si estamos lejos, bueno, pues las olas van viajando. En este caso, no se presentó este fenómeno precisamente por el mecanismo que provocó el sismo. No rebotó el fondo oceánico. Aunque en Oaxaca y en Chiapas se emitió una alerta después de este sismo en relación al tsunami. Y es correcto porque por la magnitud y en la zona donde se encontraba, pudo haberse generado también un tsunami. Entonces, en este caso, México, la Secretaría de Marina, tiene el Centro de Alertas de Tsunami, que se desarrolló cuando yo estaba en Senapred, hicimos trabajos conjuntos con ellos y con algunos investigadores de Baja California. Se desarrolló este sistema y el protocolo marcaba en ese momento emitir la alerta de tsunami. Lo bueno es que no ocurrió, pero lo correcto, dado que en esa zona, repito, hay muchas dudas de cómo se están comportando las placas una contra otra, lo correcto era emitir una alerta de tsunami. Pero entonces, adelante. Quería retomar la pregunta entonces original ya de Claudia. Las luces que sobre las las vimos luces hace y rato. que las vimos en pantalla y que tienen que ver con esta liberación de energía, pero explícalo científicamente y explícalo para nosotros. Lo voy a hacer muy fácil. Las rocas, en las rocas hay una sustancia, sí, ahí están las luces, hay una sustancia. Esta sustancia, se llama radón, es un gas. Cuando viene el sismo, se rompen las rocas y se libera este gas. Este gas tiene características eléctricas muy importantes. Y entonces, al liberarse, se genera una inducción eléctrica, es decir, un campo eléctrico. La atmósfera tiene una capa que se llama ionosfera. Ahí los rayos del sol activan las capas de esta capa de la atmósfera y como si fuera una pantalla de plasma, que es muy sensible a los cambios eléctricos, se produce esta inducción de una carga eléctrica y por eso se ven las luces en el cielo. En algunos casos también pueden ser por problemas de carácter eléctrico. Pero en este caso, lo que yo veo y las imágenes que hemos visto en otras partes del mundo, es muy probable que se trate de liberación de radón, de formación de un campo eléctrico y que se reflejó en la ionosfera. De hecho, las propias autoridades ya lo confirmaron así, tal y cual lo explicas, nada más que con palabras un poquito más rebuscadas. Y que fue un espectáculo, yo creo que maravilloso, que pocas veces se ve. Y esto me lleva a la pregunta, Luis, ¿solo se ve en las noches? O sea, es decir, esto que sucedió, ¿solamente se puede ver en la noche o también en el día? Porque, bueno, al menos creo que muchos no habíamos visto este tipo de luces en un sismo. De noche es mucho más visible, es perceptible porque de día la luz del sol no nos permite ver estas variaciones en la luminosidad que se genera en la ionosfera. ¿Y es peligroso? No, de ninguna manera. De hecho, debo decirles, hoy en día existen algunas tecnologías que están investigando esto como precursor sísmico. Es decir, antes de que se rompa la roca, está la hipótesis de que como ya se está rompiendo, empieza a liberar el radón. Y entonces hubo incluso un satélite que se diseñó nada más para estar midiendo radón, hicieron correlaciones y encontraron por ahí, esto es muy difícil todavía de aplicarlo, pero es hacia donde va la ciencia, y encontraron que efectivamente se produce radón, colocaron el satélite y estaban midiendo variaciones de la ionosfera, de la concentración de iones en esta capa de la atmósfera, y encontraron cierta correlación. Estamos muy lejos todavía de construir un mecanismo de predicción,
Pero bueno, la ciencia sigue trabajando en eso, ni los japoneses lo tienen, nadie puede predecir, y eso también es muy importante, porque hoy en día andan surgiendo rumores. Sí. Nadie tiene la capacidad científica hoy en día de predecir cuándo va a ocurrir un terremoto y dónde va a ocurrir. Lo que sí tenemos que hacer es estar preparados. Exacto. Pues yo espero no volver a ver esas luces, porque de verdad Tampoco. yo me imaginé lo peor, lo peor. Y está la verdad muy interesante esta plática porque nos estás enseñando muchísimo, Sí. estamos aprendiendo mucho y además pues maravillándonos con estas situaciones de la naturaleza, que hay que tener precauciones que ya iremos platicando adelante. Vamos a hacer una pausa, pero antes los invitamos a participar. La educación en protección civil del ciudadano en México es adecuada, deficiente, aún nos falta mucho, no existe. Por favor, participa en punto y coma _TV, ahí está la pregunta en Twitter, vota y también mándanos tus preguntas. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Punto y Coma. La verdad le estamos dando una información bien interesante porque no solo estamos aprendiendo sobre estos fenómenos naturales, sino además nos vamos a preparar. Pero Luis Eduardo, estabas explicándonos algo que a mí me interesó mucho, que es la parte donde estamos como ciencia. Es increíble que ya tengamos mecanismos para analizar y estudiar cómo se producen estas luces, que eso es maravilloso. Y la otra parte, ¿no? Me pensaba en los huracanes, que vamos siguiéndolos o vamos viendo, pero no podemos predecir nada. En esto es un avance de la ciencia. Y la otra es, ¿son aves de mal agüero? Bueno, los de protección civil tenemos como primer función analizar el riesgo. Y el riesgo es mirar las cosas feas del futuro. Y a la sociedad no le gusta que les digamos las cosas feas de lo que podría, porque no estamos seguros, es una posibilidad de lo que podría ocurrir. Y esa es una de las razones por las que habitualmente evadimos hacer lo que nos toca hacer para reducir riesgos. El hecho de que no creamos que eso puede ocurrir, el hecho de que digamos, a mí no me va a pasar, lo colocamos lejos, o yo soy invulnerable y yo aguanto de todo, eso ha sido uno de los grandes factores que en la sociedad no permite que nos preparemos, no permite que lo tomemos en serio. Los profesionales de la gestión de riesgo, los científicos de la gestión del riesgo, podemos decir algo podría ocurrir. Sin embargo, no podemos decir cuándo y tampoco podemos decir si va a ser exactamente como lo estamos planteando, porque en el futuro, pues nadie ha estado en el futuro, ni nosotros. Simplemente, antes usabas bola de cristal y chango de catemaco, ahora usas ciencia para tratar de mirar el futuro. Y los más exitosos son los que miran el futuro positivo y aprovechan las oportunidades. Bueno, también ya tenemos al pulpopol y no sé qué hacer. Que buscan predecir, pero nos gusta predecir lo bueno. Sí, exacto. El problema que tenemos los de protección civil y gestión de riesgos es que nos toca predecir lo malo y nadie le gusta que le digamos eso. A nadie le gusta que le digamos pueden ocurrir terremotos, pueden ocurrir inundaciones, pueden ocurrir deslaves y hay que tomar decisiones. Luis, entonces, ¿qué sucede cuando el gobierno llama a estado de emergencia? Porque muchas veces uno por apego a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a muchas cosas, somos inconscientes. Entonces escuchamos el llamado de emergencia del gobierno y no hacemos nada o hacemos poco. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Y cómo es este llamado de emergencia? ¿Y cómo saber qué es lo que activa una alerta sísmica? Bueno, les platico también sobre cómo funciona la alerta, pero antes de eso me gustaría mencionar yo que lamentablemente la gestión de riesgos avanza a impulsos catastróficos. Tenemos que esperar a ver esto para creer. Claro. Entonces es cuando creemos y ahora sí todo el mundo está preocupado y qué bueno y queremos aprovecharlo porque avanzamos muy rápido cuando la gente está consciente. Muchos jóvenes, yo creo que algunos de ustedes no estuvieron en el 85 y por supuesto nunca habían vivido un terremoto de esta magnitud. Y por lo tanto no se lo imaginan, no son capaces de decir, oye, me podría pasar algo como esto hasta que no lo percibes cercano. El otro tema, la alerta sísmica, es un orgullo a nivel mundial. Es la primera alerta sísmica pública del mundo. La primera alerta sísmica la generaron los japoneses, pero era para detener el tren bala. La primera alerta pública del mundo nació en México, en el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, donde científicos de la mejor calidad se reunieron para desarrollar la alerta sísmica. Esta alerta sísmica, ¿cómo funciona? Ya vimos que las zonas donde están chocando las placas, están muchas de ellas en el Pacífico. Entonces se colocan muchos sensores
Esos sensores están instalados pegados al Pacífico. Cuando ocurre el terremoto, las ondas se empiezan a mover como cuando lanzamos una piedra al agua. Se van moviendo las ondas. Y estas ondas se mueven más o menos a 4 kilómetros por segundo. Entonces, si un sensor lo detecta, el sensor tiene un programita de computadora, una función matemática que está preguntando, chico grande, chico grande, chico grande. Ahí está la computadora, pregunta y pregunta. Cuando detecta uno grande, grita, ¡grande! Y entonces todo el sistema se activa. Cuando un segundo sensor detecta y grita ¡grande!, en ese momento se activa la alerta y empieza a sonar, pero la señal viaja a la velocidad de la luz. Desde Oaxaca hasta la Ciudad de México viajó a la velocidad de la luz. Y entonces por eso, en lo que la onda va viajando a 4 kilómetros por segundo, pues nosotros ya logramos llegar a la Ciudad de México y nos adelantamos. Claro. Ese es un gran logro. La Ciudad de México lo tiene. Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca se tiene. Lamentablemente, debo yo decirlo, Tabasco, por ejemplo, no ha hecho la tarea de ponerlo y vimos que los impactos fuertes fueron también sobre Tabasco. Chiapas, lo único que puedo decir es que tienen un gran secretario, es un hombre muy cabal que también ha estado trabajando mucho en el tema, pero la vulnerabilidad, la pobreza de la zona es muy difícil. Claro. En Oaxaca tienen alerta, Veracruz también está atrasado y no cuentan con estos sistemas. ¿Por qué los chilangos podemos tenerlo y los tabasqueños, los veracruzanos y algunas zonas de Oaxaca más allá de la ciudad no lo tienen? Si ya está la ciencia, si ya está la tecnología, si ya lo tenemos resuelto ese problema. Y aquí tengo una pregunta, Luis. ¿Esta alarma que estás hablando es la alarma con auriculares, con estos megáfonos que tenemos en la Ciudad de México? ¿O la Ciudad de México es la única entidad que tiene este método, las bocinas? Ajá. No, bueno, Oaxaca también tiene bocinas. Okay. Ahora, ¿cómo funciona el sistema? Llega y no le mete mano nadie. Automáticamente se conecta a unos aparatitos que están en las escuelas, son receptores de alerta sísmica. En Iztapalapa, ahorita nosotros estamos colocando más bocinas. Las bocinas que tiene el C5 están en los postes. Esos postes se diseñaron con fines de seguridad pública, para vigilar. Y la ventaja es que el C5 dijo, pues metamos por ahí la señal también. Entonces se amplió. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos algunas zonas que consideramos que pudieran ser más riesgosas y no tienen tantos postes. Entonces, ahí Protección Civil tiene que complementar los espacios donde no suena fuerte. Estamos colocando bocinas en zonas donde los postes no alcanzan a diseminar la señal, el sonido con la misma fuerza. Lo que ocurrió hace unos días, debo decirlo, efectivamente, esos postes los vamos a utilizar en el simulacro, que espero que ahora sí la gente se dé cuenta que va en serio el asunto. Oye, pero además estamos a días del simulacro, ¿no? Sí. 19 de septiembre. Entonces, bueno, yo empecé en todo esto el 20 de septiembre de 1985. Un día después. En la calle de Tonalá y Querétaro, cuando estábamos ahí tratando de ayudar, me di cuenta que esta era mi vocación y desde entonces me he dedicado a esto más de 30 toda mi vida. años. Oye, déjame un poquito más, era muy sí. niño. A ver, ¿por qué? ¿Por qué empezaste ahí? ¿Por qué estabas ese 20 de septiembre justo cuando en ocurrió esa? el segundo terremoto, me di cuenta que algo teníamos que hacer. ¿Pero a qué te dedicabas? O no, yo era un fuiste a joven, era un ayudar? estudiante, salí a ayudar. Ajá. Era un estudiante de preparatoria y salí a ayudar y en el momento del segundo terremoto fue tal el impacto, porque no es lo mismo que te tiemble estando en una ciudad normal que estando en los escombros. Y entonces decidí que me iba a dedicar a esto y toda mi vida me he dedicado estudios de posgrado, ingeniería, todo lo que me he dedicado. Y justamente una de las grandes tema. labores que han hecho ustedes, los expertos en el tema, es este plan familiar de protección civil en caso de sismo. Me gustaría que nos platicaras sobre él. ¿Qué hay que hacer antes, durante y después de un sismo? El CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, desarrolló este plan familiar de protección civil. ¿Qué debemos hacer antes? Lo primero que tenemos que hacer es checar en dónde vivimos. O sea, tenemos que ver que la casa en la que estamos no tenga grietas. Por cierto, ahorita estamos atendiendo a todas las personas que nos llamen en Iztapalapa y nos digan, mi casa tiene una grieta o tengo una preocupación. Nosotros estamos yendo con especialistas entrenados en CENAPRED, precisamente en evaluación de estructuras post-desastre, estamos yendo a verlo. Ahora, si tu casa tiene problemas, pues tienes que repararla, tienes que ver qué haces. Otra cosa que tienes que hacer es preparar este plan que tiene que ver con identificar tu ruta de evacuación. Si hay algo que dicen también, ¿para qué me salgo si afuera también tiembla? Bueno, yo te voy a decir ¿para qué? Para que no te caiga encima un edificio. Es más fácil que estando tú afuera
Puedes esquivar. te esquivas, estés afuera, que estando adentro nos va a costar incluso más trabajo atenderte, porque te tenemos que buscar, te tenemos que entrar, rescatar y sacar de entre los escombros. Entonces, lo más lógico es salirse, a menos que estés muy alto y no alcances a salir en los 60 segundos que te da la alerta sísmica. Si estás en la parte de arriba, lo que tienes que hacer es buscar algo rígido, meterte debajo de eso y usar la tecnología, que bueno, el protocolo que utilizan los japoneses. Me agacho, me cubro, me agarro. Sí. Ok. Entonces me agacho debajo de la silla, me cubro mi cabeza y me agarro lo más fuerte. Y es una posición como fetal, Es- ¿no? ajá. No, depende en qué posición puedas estar. Y eso del triángulo de la vida tampoco lo Pero crean. no es indispensable cierta posición. Con que te agaches y te cubras, con Con eso que basta. cubras tu cabeza, te agaches, cubras tu cabeza Y te y te abraces. agarres. Ah, muy Por bien. ejemplo, si tú te agarras debajo de una silla, esa silla en caso de que algo caiga te va a servir como si fuera un puntal. Ajá, ajá. Ok. Y puede ser una mesa, la pata de una mesa, puede ser un escritorio. Me agacho, me cubro y me agarro. Esto del triángulo de la vida, Luis, que decías que no debíamos de creer, ¿por qué? Porque no hay dato estadístico que lo compruebe. Si una losa falla en esta posición, el triángulo está acá, pero de este lado está aplastado. Por poner solamente un ejemplo. No hay dato estadístico sólido que lo permita analizar. Además, el protocolo que utilizan los japoneses es este. Ellos apenas acaban de estrenar en el sismo de Tohoku de 2011 su alerta sísmica. Después de que vieron que la nuestra funcionaba, ellos hicieron la suya también y están cambiando su protocolo porque ellos siguen me agacho, me cubro y me agarro, cuando en realidad en algunos casos, aún confiando en tu ingeniería, que debo decirlo, en el sismo de Tohoku, en Japón, se colapsaron estructuras, se dañaron muchísimas estructuras, además de lo del tsunami, que fue lo más vistoso. Entonces, me agacho, me cubro y me agarro si no puedo salir. Y si tengo la posibilidad de salir en 60 segundos a un sitio abierto, me salgo. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si hacemos un punto y coma? No sin antes hacer un pequeño resumen de esto que acaba de comentarnos Luis. La prevención para cualquier contingencia. Recuerden 3 etapas. 1, ya lo decía Luis, prepárate. Antes de cualquier contingencia, prepara un plan familiar de protección civil. Que Luis nos hizo amablemente el favor de comentarnos. Organiza simulacros e identifica zonas de evacuación. 2, muy importante, actúa durante el simulacro, durante la situación, conserva la calma y ubícate en una zona de seguridad. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Y 3, y no menos importante, revisa. Hay que recordar que se tiene que revisar para presentarse, después de que se puedan presentar réplicas. Así que mantente en alerta y sigue todas las indicaciones de las autoridades, revisando las condiciones de casa y manteniéndonos, por supuesto, informado por las autoridades correspondientes. Hacemos un punto y coma, volvemos. Bueno, ya estamos de regreso y veíamos justamente previo al corte algunas de las medidas, en resumidas cuentas, porque evidentemente son muchas y están muy detalladas, pero las puede usted encontrar en el Twitter de Punto y Coma, @puntoycoma_TV. Allí tenemos el link en donde usted puede verificar cada pauta, cada punto de manera detallada. Yo te quiero preguntar, Luis, ¿qué otras alternativas tenemos también? Porque a muchos no nos toca en casa, a muchos nos toca en el metro, a muchos nos toca en tu trabajo, a muchos nos toca en un centro comercial o en la misma calle, en tu coche, en una carretera. ¿Qué hacer? En restaurantes. Exactamente. Noche. Bueno, algo que la mayoría de nosotros no hacemos, Claudia, es revisar el lugar en el que estamos. Es decir, hay señalamiento y Claro. revisamos todo, excepto dónde está la salida, dónde está la flecha. Las empresas están obligadas a tener un programa interno donde capacitan brigadas, pero nosotros tenemos también cierta responsabilidad, llegar al cine y ver dónde está la puerta de emergencia, dónde está la ruta, dónde está el extintor. Eso lo podemos observar y ya desde ahí pues haces un plan de qué haría yo sí. Y es parte de nuestra cultura el hacerlo. Si ocurre en ese momento la emergencia, seguramente las brigadas del lugar sabrán decirnos y asesorarnos, pero mucho ya está dicho y está dicho a través de la señalización. Tienes toda la razón. La verdad, ahorita me quedé pensando, y sí, ¿quién de ustedes, chicas, Ninguna. cuando vamos al cine o algo nos fijamos Yo en no. eso? Muy pocas veces lo checamos, pero bueno, es cuestión de que pongamos un poquito de atención, justo lo que dice Luis, ¿no? Después de todos estos acontecimientos es cuando comenzamos a pensar, pues que nos llegue la señal y así decir, bueno, tengo que hacer algo Así al es. respecto, ¿no, Luis? Oye, Sí. pero
retomar el tema de revisar, porque es el punto. O sea, ya primero revisemos a dónde llegamos antes de cualquier emergencia. Ya está la emergencia y vamos a la casa, a la oficina. La revisada posterior, muchos no la hacemos o no sabemos hacerla. ¿Qué tenemos que revisar? Bueno, lo que se tiene que hacer después de un sismo es revisar la estructura, la casa. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de afuera hacia adentro. Todas las paredes, todos los techos. Después nos vamos metiendo y vamos revisando pared por pared, techo por techo. ¿Y qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar fisuras, grietas, deformaciones, desprendimientos. Todo ese tipo de cosas nos dan señales de que tal vez el edificio, la estructura, la casa tiene una patología, es decir, que se nos enfermó en el terremoto, ya le dio alguna patología. Y es entonces que nos tienen que llamar a nosotros. Otra cosa que es muy importante hacer es el tema del gas. Muchos incendios ocurren después de un terremoto debido a fugas de gas. Entonces, sí, eso es importantísimo, el tema del gas, y muchos somos inconscientes. Muchos no sabemos ni siquiera dónde está ubicado en casa o cómo apagarlo, cómo encenderlo. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos Lo que tenemos que hacer es revisarlo con agua y jabón. Todas las líneas de gas, revisarlas. En caso de que detectemos alguna fuga, cerrar el tanque y, por supuesto, llamar al heroico Cuerpo de Bomberos o a Protección Civil, y con todo gusto iremos a asesorarlos para reducir esos riesgos. Pero de verdad hacerlo, ¿no? Porque luego lo sabemos, lo hemos escuchado estas últimas horas, pero realmente pues no nos ponemos a pensar que unos pequeños minutos podrían salvar la vida de nuestros familiares y de incluso nuestros vecinos, ¿no? Personas que conocemos. Y unos pequeños minutos periódicamente, que sería lo correcto, no ya cuando te agarró el sismo en marcha, sino hacerlo periódicamente, mensual, no sé, pero revisar tanto la electricidad como el gas, porque no lo hacemos. Generalmente no queremos hacerlo porque no creemos que algo malo nos pueda pasar. Así. Oye, y la otra, retomar el tema de la salida, es decir, sí es importante decirlo, porque si estás en un departamento de 8 pisos, ¿cuántos segundos tienes como para salir? Tienes toda la razón, no corro, no grito, no empujo. ¿Cuántos sí tienen y si es viable que salgan primero los de hasta arriba y después los de la planta baja? ¿Cuánto tiempo tenemos? Y yo quiero complementar esa pregunta porque sé que la vas a poder responder en una. ¿Y cuáles serían los lugares de mayor riesgo? Ok, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Si estás en 5 niveles en un edificio de departamentos, sin correr, sin gritar y sin empujar, puedes llegar antes de 1 minuto al estacionamiento. Y los invito a que lo intenten. A que lo hagan. Alguna vez lo hicimos en un edificio, yo personalmente, una señora no me creía, y es que traigo a mi bebé, señora, por favor, súbase cronómetro, y la señora llegó antes de los 60 segundos al estacionamiento. Entonces, si estás en un edificio de departamentos de 5 niveles, evacúalo. En cuanto suene la alerta sísmica, eso sí, no te detengas a recoger nada más, que ahí lo que hay que cuidar es la vida. Entonces, lo único que tienes que hacer es salirte junto con tus familiares. ¿Y qué pasa, Luis, si tenemos algún familiar en casa que está enfermo, que está postrado? Es decir, un adulto mayor o una persona que no camina, que tiene una discapacidad. Bueno, ¿nos quedamos con ellos? Uno de los problemas más graves que tiene que ver con el riesgo son las personas con capacidades diferentes. Miran distinto, se mueven distinto, piensan distinto. Sí. Pero tienen exactamente los mismos derechos que nosotros. Por supuesto. Y yo les voy a decir algo que además, estando con 3 damas, está comprobado. Una de las vulnerabilidades de género de las damas es que ellas no se van a ir sin sus seres amados. Claro. No vas a dejar al bebé, no vas a dejar a tu hijo, y eso y es vulnerabilidad porque los hombres también lo hacemos, pero habitualmente por el rol de género las mujeres están más tiempo con los niños. Entonces cuando ocurre una emergencia no lo dejan, no vas a dejarlo allá a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que tu conciencia te dicta. No se deja a nadie atrás. Okay. Y antes de hacer una pausa, les queremos comentar que hace unos minutos el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dio a conocer la cifra de muertos, la preliminar en la entidad tras el sismo de anoche de 8.2 grados. En el municipio de Juchitán se reportan 17 muertos, en Iltepec 1, en Ixtaltepec 2 y en Huamelula 2 fallecidos y un muerto en Xadani, lo que suma 23 personas muertas hasta el momento y decenas de heridos. Además, se dio a conocer los nombres de los fallecidos y se abrió una cuenta bancaria para apoyar a los afectados del sismo. La cuenta es Bancomer 0011 093
1527. Vancomer 0011 093 1527. Si podemos ayudar, ayudemos. La parte del centro de Juchitán sí está muy crítica, devastada. Hay muchas personas en crisis, desaparecidas, no hay luz. Si podemos apoyar con lo que sea y mantener ayuda incluso en redes sociales, informar de familiares que todos estén bien, todo eso se agradece. Así que hacemos un punto y coma, regresamos. Automóviles, árboles, cualquier objeto que el agua encontró a su paso fue arrastrado por el río San Buenaventura, en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. ¿Qué es esto, Dios mío, por favor? ¿Qué es la cantidad de agua? No había nada que salvar, más que nuestra propia vida. En la colonia San Bartolo el Chico, en la misma demarcación, en los domicilios afectados, el agua alcanzó hasta 1,70 metros de altura. Se nos empezó a meter a la sala y ya de ahí cerramos la puerta pero como era tanta el agua que estaba bajando, empezó a subir. Con los primeros rayos del sol comenzaron los trabajos para retirar los vehículos dañados, varados sobre anillo periférico. Después, con escoba en mano, un grupo de trabajadores de limpia se sumó a las tareas. En total, retiraron 455 toneladas de lodo acumulado en casas y en la vía pública. ¿Qué fue lo que perdió a consecuencia del desbordamiento del río? Todo. Sala, comedor, todo. Las aguas negras dañaron 300 viviendas y 30 automóviles. Hay 1,200 personas afectadas. De repente, la naturaleza no nos da tregua y estábamos apenas ayudándonos, viendo cómo podíamos salir de estas inundaciones y anoche nos sorprende un sismo. Ya vimos que en el istmo de Oaxaca es mucho más, con consecuencias más desastrosas, pero finalmente tenemos que prepararnos. De verdad no podemos dejar a la ligera el tema de la protección civil. Acuérdense, no corro, no grito, no empujo. Lo que nos acaba de decir Luis Eduardo Pérez, hay que ver a dónde llegamos, las salidas de emergencia, revisar todas estas cosas, porque lo dijo en el testimonio una de las personas que vieron ustedes en la nota. No había nada que salvar más que la vida. ¿Verdad, Luis Eduardo? 118 tragedias te han tocado, desastres. Sí, bueno, yo me he dedicado desde hace muchos años al tema de desastres y he participado en 118 emergencias y desastres, algunas en México y en otros países. Y bueno, lo que vemos aquí es la capacidad destructiva que tiene la naturaleza, sí, pero también la vulnerabilidad que generamos nosotros al no tomar en serio el tema del riesgo. Como sociedad, lo digo, no quiero señalar a nadie, todos como sociedad, no tomamos tan en serio este tema. Lo que están viendo ustedes ahorita de las inundaciones, debo platicarles que hay dos tipos de inundaciones. Las inundaciones pluviales, llueve, se encharca y se va. Y hay otras inundaciones que se llaman fluviales, cuando se desborda. No es lo mismo tener inundaciones que llueve y sube poco a poco que tener una inundación donde un río o un vaso regulador de repente desborda porque viaja con más velocidad el agua. Lo vimos en las imágenes, claro. Lo que ha sucedido recientemente en la Ciudad de México es que ha caído mucha lluvia y nuestro sistema no ha tenido la capacidad de sacarla. Ahora, debo decirles que nuestro sistema es un éxito. Va a sonar muy raro, pero hay que recordar que vivimos en un lago. Gran parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México es un lago. Y si nosotros nos damos cuenta que ese lago, ahí está, el lago existe. ¿Y por qué el lago no tiene agua? Porque tenemos un drenaje que funciona casi siempre, que casi todos los días mantiene esta ciudad seca ese sistema, excepto cuando vienen tormentas severas, excepto cuando vienen una y otra tormenta, porque tenemos un solo tubo, tenemos dos tubos, dos formas de sacar el agua, y por ahí sale el agua de toda la ciudad. ¿Y qué pasa cuando entra más agua? Empiezan a subir los niveles, empiezan a subir los ríos, y llega un momento en el que cayendo una tormenta y el río elevado, pues ya no lo resiste y desborda. En Iztapalapa nosotros hemos desarrollado un sistema de alerta temprana para tormentas.
tenemos la tecnología de radares meteorológicos. Nosotros podemos detectar una tormenta hasta 1 hora antes de que caiga la tormenta, y con las mismas bocinas de la alerta sísmica, nosotros estamos transmitiendo ahí la alerta por lluvia. Estamos ahorita trabajando en 28 zonas de mayor riesgo por inundación para ampliar el número de opciones para reducir daños por inundaciones. Antes, ¿qué era lo que tú tenías? Simplemente esperar a que el drenaje funcionara al 100%. A que los ingenieros, yo soy ingeniero civil y le pido perdón a mis colegas, pero esperábamos a que los ingenieros les resolviéramos la vida. Pero vivimos en un lago donde la gente ha ocupado más espacio. Antes el agua caía en un bosque, las gotitas se atrapaban en los árboles, se evaporaba una parte y bajaba y escurría poquita agua. Ahora tenemos pavimento y drenaje, cae la gota, el pavimento la mete al drenaje y automáticamente baja y se junta en la parte de abajo. Entonces, eso es algo que no nació ayer, lo hemos construido a lo largo de muchísimos siglos en la Ciudad de México. Ahora, tú tienes el caso ahorita que hablabas de los desbordamientos del regulador allá en la zona de La Colmena, ¿no? Y en Ermita Zaragoza. ¿No se les ha salido de control? No, de hecho, se han limpiado algunos de estos vasos. El día de ayer estaban a un nivel bajo. Se logró, y yo creo que el sistema de aguas ha hecho un gran trabajo también. Todas estas tormentas nos dio tregua un poquito el agua, que era lo que decías. Apenas estábamos yendo a descansar los de Protección Civil unos días, cuando dijimos, hoy sí me tomo la noche para descansar, cuando el terremoto. Entonces, nos dio un poco de tregua el agua. Y eso ha permitido que bajen algunos de los niveles. Lo que observamos nosotros en la Ciudad de México fueron inundaciones fluviales. Se desbordó el río de los Remedios, se desbordó el canal de Chalco, se desbordó el San Buenaventura, la presa del Ángulo también en Cuautitlán. Son desbordamientos. El sistema ya no da para más, para sacar más agua. Ahora, también aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con los sistemas de alerta. Nosotros le avisamos a la gente antes de que ocurra. Nosotros les decimos, tienes 1 hora o 30 minutos antes de que te caiga la tormenta, y hemos trabajado con ellos protocolos, porque aquí yo no puedo ir a protegerlos. Yo les puedo mandar la información y ellos colocan compuertas, mueven sus autos, suben sus muebles, de modo tal que ya no solamente le confiamos a los ingenieros civiles, que ellos hagan su mejor trabajo, que hagan su esfuerzo para que la ciudad no se inunde. Pero también nosotros, si vivimos en una zona inundable, si vivimos en un lago, tenemos que entender que hay que construir cultura de la prevención para que, a pesar de que sucedan estos eventos donde se satura todo el sistema, nosotros no suframos daños y, por supuesto, de ninguna manera pérdidas materiales o de vidas. Y sin duda han habido avances en materia de infraestructura, como bien lo comentas, Luis. Han habido avances también en materia de prevención de desastres. También, sin duda, también hace falta comenzar a tener esta cultura, fomentarla entre nuestras familias. Y como nos decías, septiembre históricamente es el mes en donde más lluvias se presentan. Casualmente también septiembre es el mes del aniversario del sismo de 1985, pero todavía nos faltan medidas de prevención. Por ejemplo, la mochila de la vida. Nos gustaría que nos comentaras esto, pero después de una pausa regresamos. Seguimos en punto y coma y bueno, tome nota porque esto es muy importante. En caso de emergencia, usted puede comunicarse a los siguientes números de emergencia, principalmente, acuérdese muy bien, 911 y bueno, también hay otras líneas, 01800-716-3410 y 01800-716-3411. Esto es las 24 horas del día, los 365 días del año, habrá alguien para que lo atienda. Evite a toda costa cualquier tipo de broma o mal uso de estos números. Una llamada de broma puede costar una vida. También, bueno, debe de mantenerse informado de cualquier aviso de las autoridades. Además, ahorita, bueno, ya existen las redes sociales, no hay pretextos. Continuamos, Fabi. Pues sí, Claudia, querías preguntar las medidas de... Bueno, me gustaría que retomáramos la pregunta que hiciste, Pau, antes del corte comercial. ¿Qué hay que hacer en caso de inundación? Y una de ellas nos comentabas era la maleta, la mochila de la vida. ¿Y cuáles podrían ser igual algunas de las recomendaciones para prevenir? Ok, una mochila de la vida es una mochila, cualquiera que ustedes quieran, donde vamos a meter, ¿qué? Nuestros papeles principales, las copias fotostáticas de todos nuestros papeles, testamentos, actas de nacimiento, todos tus papeles, porque si los llegaras a perder, si no tienes una copia es más difícil que los recuperes. Otra cosa que hay que meter es un botiquín. Tenemos que meter un botiquín que incluya, en primer lugar, las medicinas
que nosotros habitualmente tomamos. Si en casa hay personas que tomen medicinas de manera frecuente, diabéticos, asmáticos, debe de estar ahí su medicamento. ¿Qué otra cosa debe de haber ahí adentro? Debemos tener particularmente vendas, gasas, alcohol, torundas, que son estas bolitas de algodón, y básicamente lo que te permita contener hemorragias o atender alguna emergencia básica. ¿Qué otra cosa debe de haber ahí? Algo de alimento enlatado, alimentos no perecederos, que podamos nosotros en determinado momento consumir. Otra cosa importante es un silbato. Si necesitamos llamar la atención por algo que esté ocurriendo, un silbato nos puede ayudar muchísimo. Y finalmente necesitamos un radio de baterías. Sí, claro. Si las comunicaciones se nos caen, porque a todos nos pasó el día de ayer, si se caen las comunicaciones, el mantenernos informados de lo que está ocurriendo y de lo que las autoridades transmitimos es sumamente valioso. Bueno, y pues ya viene Katia, así que hay que estar pendientes. Eso yo también lo y quería decir. quiero invitarlos a que sigan participando, porque aunque acabe el programa, la pregunta está en las redes sociales. Así que la educación en protección civil del ciudadano en México, ¿cómo la considera usted? ¿Adecuada? Piensan que el 27%, deficiente, 13%, aún nos falta mucho, 51%, no existe, 9%, y aún nos falta mucho por todo lo que nos has platicado, ¿no? Así que vamos a ponernos de nuestra parte. Y para finalizar, nada más me gustaría, para quienes nos están viendo desde el estado de Veracruz, porque como lo mencionabas, Katia, se espera la llegada de Katia alrededor de la noche de este viernes. Hay números de emergencia que dio el gobierno justamente, nada más rapidísimo, 01800 716 3410 y 01800 716 3411. Esto para reportar cualquier emergencia. Muchas gracias. Gracias, chicas, muchísimas gracias, Luis Eduardo Pérez Ortiz, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sobre todo, gracias a usted porque nos acompañó en este programa y recuerde, lo más importante para salvar es la vida. Así que manténgase informado, no le cambie, por eso vea los titulares de la tarde con Gaby Tlaseca y manténgase muy pendiente de la programación de Excelsior Televisión. Gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.